Ok, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el taller de devocional sobre lo que es la lectura de la Biblia y quiero iniciar compartiéndoles El efecto de la Biblia en el ser. este video. Permítanme, que luego se va a activar el audio. Entonces quiero que me digan si se escucha, por favor. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. ¿Sí se Sí, oye? Ok. Recientemente, un estudio realizado por el Center for Bible Engagement, o Centro de Conexión Bíblica, encontró evidencias científicas que demuestra el increíble poder que tiene la lectura de la Santa Biblia en el ser humano. La organización de investigación analizó a 40.000 norteamericanos de 8 o más de 80 años de edad. El objetivo inicial era conocer cómo las personas interaccionan con las Sagradas Escrituras y el impacto de eso en su comportamiento. Pero descubrieron algo inesperado, que se convirtió en el punto principal de la investigación. Los datos revelan que la lectura de la Biblia, cuando se realiza solo una vez a la semana, y puede ser el pastor en la iglesia cuando dice, abra su Biblia y lea conmigo, tiene un efecto casi insignificante. Al leer 2 veces por semana, el efecto permanece insignificante. Al leer 3 veces por semana, hay una pequeña mejora. Pero el hallazgo fascinante es este. Cuando la lectura de la Biblia se realizó 4 veces o más a la semana, los números cambian drásticamente. La sensación de soledad disminuye 30%. Los problemas de ira disminuyen 32%. Amargura en relaciones como matrimonio, hijos y amigos cae 40%. El alcoholismo cae 57%. La sensación de estancamiento espiritual disminuye un 60% y el contacto con pornografía disminuye 61%. En cuanto a los hábitos positivos, los resultados son aún más extraordinarios. La acción de compartir la fe aumenta en un 200%. La práctica de formación de discípulos crece 230%, mientras que tu capacidad de guardar la palabra en la mente aumenta en un 407%. Los investigadores concluyen el estudio diciendo, juntos, estos datos aislados llevan a una simple conclusión. El compromiso con la Biblia el máximo de días a la semana es crucial para el crecimiento en la fe cristiana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El efecto de la Biblia en el cerebro Ok. humano. Bueno, eso es lo que quería compartirles esta mañana. Bueno, iniciar para compartirles. Y no sé si ahorita pueden ver también mi presentación. Bueno, este artículo que les voy a leer, ¿sí lo ven? Ok. sí, Ah, ya lo quité, ok. Bueno, esto solamente es para que podamos recordar por qué es importante leer la Biblia. ¿Alguien de aquí sabe qué es teología, por cierto? ¿No? Bueno, de una manera muy es sencilla. el estudio de Dios. Ok, sí, de una manera muy sencilla, es decir, precisamente lo que es el estudio de Dios. Y bueno, ya que estamos viendo precisamente lo que es la importancia de leer la Biblia, por eso quería que ustedes escucharan este video, donde viene todos los beneficios que nosotros podemos obtener a través de la lectura de la Biblia. Ha sido comprobado de manera, pues, científica a través de estudios, pero para nosotros como jóvenes, ¿por qué es importante poder estudiar la Biblia? Cuando leemos la Biblia, estamos estudiando la persona de Dios, conociendo la persona de Dios. Entonces, dice, como jóvenes, nosotros que seguimos a Jesús, estudiar el carácter de Dios es lo que los jóvenes necesitamos precisamente para enfrentar un mundo que cada vez se corrompe más. Esto nos dará una esperanza para poder enfrentar
cualquier situación, cualquier problema que tengamos que lidiar día a día. Todos los días vamos a enfrentar luchas, problemas, tentaciones, incluso toma de decisiones. Y pues precisamente como jóvenes, pues muchas veces no sabemos qué decisión tomar o cómo enfrentar ciertas circunstancias. Entonces, el día de hoy quiero que veamos cuáles son esos beneficios o por qué es tan importante estudiar teología, estudiar la Biblia. Estudiar la justicia de Dios nos va a equipar para hacer lo que es lo correcto. En la palabra de Dios vamos a descubrir que Dios odia el mal. Eso lo vamos a encontrar en Zacarías 8, 16, 17. Dice, estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros, juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. No tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Después, dice, nos damos cuenta a través de la Escritura precisamente que Dios odia el mal, pero Él ama la verdad y se preocupa por aquellos que están oprimidos, por los marginados, y también Dios valora la vida, que es algo totalmente contrario a todo lo que estamos viendo en la actualidad en las noticias. Conocer este atributo de Dios, ¿qué nos va a dar a nosotros? Ese impulso también para podernos preocupar por esa justicia. Nos empuja a defender a los oprimidos, a los que no tienen voz, a denunciar las injusticias que vemos. Nos muestra también la importancia de someternos a las autoridades dadas por Dios, obviamente primero a Dios, a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros maestros, al gobierno, y alimenta nuestra obediencia a la palabra de Dios como la norma, ahora sí como esa norma de justicia también. Estudiar el amor de Dios nos da las bases para todas nuestras relaciones. Dios ama a su pueblo de manera incondicional. Nada más voy a leer una cita, Juan 16, 27, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Permítame tantito que Él no muestra favoritismos y su amor nunca es egoísta. Tampoco puede tenerse ni agotarse, pues es inmerecido. Hay gente que de repente dice, no, pues yo soy el consentido de Dios, pues eso es antibíblico, porque pues Dios no tiene consentidos, Él no tiene favoritos. Conocer este atributo de Dios, ¿en qué nos obliga como jóvenes? Amar a los demás por el amor que Dios nos tiene. Nos obliga a amar a los que son más difíciles de amar, incluyendo a los bullies en la escuela, a los que nos andan ahí haciendo bullying, mientras seguimos odiando a nuestro propio pecado. Nos obliga a luchar contra el racismo, el sexismo y cualquier otro ismo que ustedes le quieran poner que socave el valor inherente de cada ser humano. Nos obliga a abrazar la compasión y la misericordia, lo cual va contra cultura a todo lo que en la actualidad se está dando en nuestra sociedad. 3. Estudiar la santidad de Dios revela quiénes somos y cuál es nuestro propósito, puesto que es supremamente perfecto y está totalmente apartado de nosotros. Dios odia el pecado. Bueno, primero le leo esta cita, libro de Samuel 22:31. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Y veíamos también cómo Dios odia el pecado. Amós 6:8. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezco la arrogancia de Jacob y odio y odio sus palacios. Así que entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Comprender la belleza de su santidad nos ayuda como jóvenes a entender nuestro propio pecado y la necesidad de luchar persistentemente contra él. Nos da una perspectiva más bíblica y realista del mundo, nos lleva a arrepentirnos del pecado en nuestras propias vidas y a buscar la rendición de cuentas por parte de los mayores y más sabios. Nos demuestra cómo buscar activamente la santidad en las redes sociales, en la escuela y el trabajo, en los padres, amigos y en todas las esferas de la vida. Como lo vimos cuando estábamos estudiando los atributos de Dios, ahora que estamos viendo cómo romper los hábitos, todo esto, nos vamos a dar cuenta que todo lo que es el estudio en cuanto a la persona de Dios va a afectar en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a darnos cuenta, vamos a tener ese discernimiento
para saber precisamente, incluso hasta lo que publicamos en las redes, lo que vemos en las redes sociales, en la manera en cómo me conduzco en la escuela, la manera en cómo me relaciono ya los que van a trabajar o los que trabajan, con mis padres, con mis amigos, en todas las áreas de nuestra vida. Estudiar la soberanía de Dios dice que también nos da respuestas en medio de la confusión cultural. En la actualidad, hay cosas que son buenas y les llaman malas y hay cosas que son malas y la gente las nombra como buenas. Entonces, cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no tenemos también el Espíritu de Dios, pues la gente no sabe distinguir entre una cosa u otra. Aunque es cierto, Dios nos dejó este dentro de nosotros esa ley escrita en nuestros corazones, pues cada vez la gente está más confundida. Entonces Dios no es un Dios que sea caótico ni caprichoso, imprevisible. Tiene el control perfecto del universo. Eso lo vamos a ver en Hechos 2:23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Es decir, Dios conoce todo y todo está bajo su perfecto control. Conocer ese atributo de Dios evita que los jóvenes se desanimen ante el mundo, porque a veces cuando vemos tanta corrupción, tanta maldad, pues de repente nos desanimamos y decimos, es que no veo a Dios obrando en medio de todo esto. Y no es que Dios no vea y no es que Dios no esté obrando, Él está haciendo su voluntad, está cumpliendo sus planes, aunque nosotros aparentemente no lo estemos viendo. Cuando la política parece desesperanzada en un país como el que vemos, en el que vivimos actualmente, pues tristemente yo lo que he pensado es que, híjole, cuando Dios llame a cuentas a las autoridades de nuestro país, va a ser fuerte lo que ellos van a tener que entregar de cuentas. ¿Por qué? Porque ellos no están defendiendo al oprimido, no están haciendo justicia. Y bueno, vamos a continuar. Dice Dios también, este, cuando vemos también a los terroristas que atacan o recibimos una calificación injusta, los jóvenes podemos estar tranquilos en medio de circunstancias porque Dios reina. Aunque veamos injusticias, recuerden siempre, Dios es justo y Él va a hacer justicia. Entonces muchas veces también Dios nos prueba, Dios nos hace que dependamos más de Él en oración y en la lectura de la palabra. Cuando nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O acaso a Dios le importa mi vida? Su soberanía es nuestra respuesta. C.S. Lewis lo explica de la siguiente manera. Ahora sé, Señor, ¿por qué no das ninguna respuesta? Tú mismo eres la respuesta. Ante tu rostro se extinguen las preguntas. ¿Qué otra respuesta sería suficiente? Estudiar la bondad de Dios nos consuela en nuestro dolor. Dios no es malo, Él no juega con nuestra vida como si fuera un cruel juego de mesa. Marcos 10:18 nos dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Él es completamente bueno, infalible, bondadoso y siempre hace lo que es correcto y mejor para nosotros. Miren, aquí encontramos otros atributos ahora que estamos repasando sus nombres y su naturaleza. Es bueno, infalible y bondadoso. Conocer este atributo de Dios da a los jóvenes una base sólida de fe en medio del sufrimiento. Podemos tener paz sobre nuestro futuro desconocido. Podemos tener la certeza de nuestra salvación y combatir las presiones de la duda. Podemos confiar en Dios en medio de los problemas y fracasos cotidianos de la vida con una seguridad inquebrantable de su bondad. Entonces, como repaso, ¿por qué es importante estudiar teología, estudiar a través de la Biblia la persona de Dios? Primero, porque estudiar la justicia de Dios nos equipa para hacer lo correcto. Estudiar el amor de Dios nos da las bases para todas nuestras relaciones. Estudiar la santidad de Dios revela quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Cuatro, estudiar la soberanía de Dios nos da respuesta en medio de la confusión cultural. Cinco, estudiar la bondad de Dios nos consuela en nuestro dolor. Y bueno, yo voy a compartirles,
el link de estos artículos que estamos viendo. Y bueno, precisamente como estamos estudiando o vamos a estudiar la palabra, ahí, aquí les quiero mostrar, este me gustó mucho, si es la primera vez que estás estudiando la Biblia y no sabes cómo marcar las cosas que se te hacen más importantes, este se me hizo muy interesante, son 7 flechas de la lectura bíblica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando estés anotando tus pasajes o leyendo tu Biblia? Puedes usar flechas para iniciar. ¿Qué preguntas podemos empezarnos a hacer al leer la Biblia? La primera, ¿qué dice el pasaje? Y si lo ven ahí, ¿verdad? Las flechas. Sí, pastora. Ok, gracias. Entonces, ¿qué podemos cuando nosotros nos tenemos que hacer estas preguntas? ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Entonces, vamos a poner aquí, como lo está viendo, una especie de un círculo. ¿Qué significó ese pasaje para la audiencia para la cual fue escrito? Porque, bueno, esa audiencia a la cual fue escrito, por ejemplo, una carta de los Gálatas, pues no es la audiencia que está leyendo ahorita la Biblia, no somos nosotros, pero eso nos va a ayudar mucho a entender este si conocemos un poquito el contexto, volvemos a lo que es la importancia de la teología, si sabemos, por ejemplo, quiénes son los Gálatas, qué es lo que estaba pasando en ese momento de la historia, entonces sería bueno que fueran pensando a lo mejor en tener una Biblia de estudio, podemos después ver alguna Biblia de estudio, una sencilla con la cual ustedes puedan empezar o si tienen en casa, sería bueno que empiecen a acercarse un poquito a lo que es las Biblias de estudio. Dice, ¿qué significó este pasaje para la audiencia para el cual fue escrito? Entonces es una flecha así como hacia la izquierda, de manera horizontal. ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios? Porque bueno, muchas veces solamente cuando nos acercamos a leer la Biblia, estamos buscando algo solamente para nosotros. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de mí? ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Y no, nosotros nos acercamos a estudiar la Biblia porque vamos a conocer a la persona de Dios. Entonces, en ese pasaje que yo voy a leer, ¿qué es lo que dice acerca de Dios? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar ahí de la persona de Dios? Ahora, sí, también vamos a ver qué es lo que dice ese pasaje acerca del hombre. También qué demanda, no es solamente qué piensa Dios de mí, sino qué demanda ese pasaje de mí. Es decir, si Dios me está pidiendo que yo lleve algo a la práctica, a lo mejor que tenga que arrepentirme de algún pecado, que tenga que tomar alguna acción. Entonces, se dan cuenta, es una flecha hacia el lado derecho cómo este pasaje cambia la manera en la que me relaciono con otros. Porque a lo mejor yo me estoy dando cuenta que, por ejemplo, ocupando un poquito el artículo que estábamos leyendo ahorita, si nos damos cuenta que pues Dios quiere que no actúe de manera mala con los demás, pues a lo mejor tengo que cambiar mi actitud. A lo mejor yo me estoy dando cuenta que a lo mejor, no sé, le estoy mintiendo, por ejemplo, a mis amigos en algo tan sencillo, a lo mejor en el hecho de no decirles que yo soy cristiano, ¿no? En el hecho de saber que ellos tienen un problema y a lo mejor yo no les doy un consejo conforme a la palabra de Dios, o yo no les doy una palabra que les pueda transmitir paz, volvemos a lo mismo, ¿no? En medio de este mundo que cada vez se corrompe más, que está más caótico, cada vez más pervertido. Dice, ahora otro punto, por cuál motivo me invita este pasaje a orar? Entonces, muchas veces ese pasaje nos lleva a orar lo que veíamos ahorita, a lo mejor primeramente por un pecado que yo estoy cometiendo. O a lo mejor me lleva a orar por aquella gente que está sufriendo. O me lleva a orar porque a lo mejor me recuerda a un amigo de la escuela. O me lleva a orar por mis padres. O me lleva a orar incluso por mis autoridades de mi país. Entonces, estas flechas las voy a volver a pasar. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué significó este pasaje para la audiencia para la cual fue escrito? Porque eso me va a ayudar mucho a entender en mi actualidad lo que quiere decir ese pasaje. ¿Qué dice ese pasaje acerca de Dios? Me va a ayudar a conocer su naturaleza, sus atributos, su persona. ¿Qué dice ese pasaje acerca del hombre? ¿Qué es lo que está pasando precisamente con ellos en la actualidad? Nos dice que a lo mejor en el caso del hombre, pues su naturaleza es
pecaminosa, a lo mejor que que necesita arrepentimiento, acercarse a Dios. ¿Qué dice ese pasaje? Perdón, ¿qué demanda ese pasaje acerca de mí? ¿Qué acción debo de tomar? ¿Qué cambios quiere Dios que yo haga en mi vida? ¿Cómo este pasaje cambia la manera en que me relaciono con otros? ¿Y por cuál motivo me invita este pasaje a orar? Y bueno, también encontramos aquí un ejemplo, perdón, déjenme regreso, un ejemplo de cómo se desarrollaron estas flechas. Aquí está. Por ejemplo, déjenme leer aquí Filipenses 2 del 5 al 7. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, la cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces dice, ¿qué dice el pasaje? Este texto nos a imitar, perdón, la actitud de humildad y obediencia de Cristo, al darse por completo por otros. Nada más voy a leer una parte. ¿Qué significó este pasaje para la audiencia a la cual fue escrito? Este texto está contenido en la carta de Pablo de los hermanos en la fe de la iglesia de Filipenses, cuyo propósito era enseñarles cuál era el secreto de la verdadera felicidad, felicidad o gozo. Cristo es nuestro máximo modelo de humildad y servicio, la importancia de mantener una vida de humildad como clave de la unidad en la iglesia. ¿Qué dice ese pasaje acerca de Dios? Bueno, pues nos muestra su carácter a través del amor sacrificial, la humillación y la entrega de Cristo por nosotros. También nos muestra cómo Cristo se somete al Padre de manera voluntaria y obediente. ¿Qué dice este pasaje acerca del hombre? Cuando vemos el carácter de Dios desplegado en este pasaje, solo podemos concluir que los seres humanos somos egoístas, orientados a servirnos a nosotros mismos y tendemos a no someternos a ninguna autoridad. ¿Qué demanda ese pasaje acerca de mí? Demanda que analice cuáles cosas hay en mi vida a las cuales no estoy dispuesta a ceder para tener una actitud de humildad, servicio y obediencia. Me invita a someterme ante el señorío de Cristo y a obedecer con toda mi vida y mis recursos. ¿Cómo este pasaje cambia la manera en que me relaciono con otros? Pues debemos de cambiar ese orgullo. ¿Por qué? Pues por humildad y por una actitud de servicio a otros. ¿Por cuál otro motivo me invita a orar este pasaje? Bueno, que el Señor me conceda arrepentimiento de mi orgullo y egoísmo, que Dios me conceda una actitud humilde, un corazón obediente y por oportunidades, ¿para qué? Para servir a Dios. Ok, todos estos artículos o los links de todo lo que vimos, lo voy a dejar en la parte de abajo de la grabación. Voy a pausar la grabación, chicos, permítanme.